Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien, no? Sí. Muchos nervios. Pues nada, vamos a Mateo capítulo 4. Que Dios me ayude a poder expresar lo que Él mismo ha escrito en su palabra y lo que quiere transmitir a cada uno de nosotros. En primer lugar, en esta ocasión es a mí y a través de mí, pues, poder transmitir su palabra como bien hermano Domingo oraba, que esta es la palabra que queremos recibir con humildad. Y tiene un propósito de poder ayudarnos, de poder enseñarnos, con un fin, de poder vivir sabiamente en este mundo, en esta sociedad que, por desgracia, que cada vez más y más se aleja de esta palabra, la que tiene vida. Y dicho esto, vamos a leer el texto en la tentación de Jesús, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el versículo 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Semana pasada, Ave nos hablaba del bautismo de Jesús. Y al igual como en la tentación, nosotros podemos, los que creemos en Cristo Jesús y sabemos que es Dios Hijo, podemos pensar, ¿no?, cuál es la razón por qué tenía que ser tentado, al igual por qué tenía que ser bautizado. Como bien nos decían semana pasada, que Cristo, aunque no tuvo pecado, aunque no tiene pecado, dice, se identifica con nosotros, seres pecadores, seres humanos, seres pecadores. Y no solamente esto, me gusta la parte que dice en Hebreos, todos aquellos que le reciben a Jesús, dice Jesús, dice, no se avergüenza de llamarlos como hermanos, ¿no? Qué guapo es, ¿no? Y vemos que al igual como el bautismo,
que nos enseñaban estos días atrás, al igual como la tentación, podemos decir, no, Cristo no tiene pecado. ¿Por qué tiene que pasar estas pruebas? ¿Verdad? Y me gustaría que nos vayásemos a Génesis, capítulo 1, capítulo 2. Como hemos cantado antes, cargaste mi cruz y mi pecar. Ese es uno de, no sé, es el mayor demostración de amor de Dios en la persona de Jesucristo para con nosotros. Es la salvación que Él trajo a nosotros a través de todo lo que Él hizo. Y aquí podemos ver al Adán en el capítulo 2, versículo 16, cuando le da un mandamiento. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí vemos al Adán y vemos a Jesús para poder ver un contraste en el lugar donde se encuentra uno y el sitio donde se encuentra Jesús. Como bien nos enseña la palabra de Dios, que Jesús, ese es el segundo Adán. Al igualmente como podemos ver por la genealogía de Lucas, que va al revés, cuando llega al Adán, le llama Hijo de Dios. Y vemos al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, estando en una situación muy diferente, pero un propósito o de alguna manera decir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque dice que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, aquí tenemos al Adán que dice que de todo el árbol del huerto podría comer. Estando en el paraíso, paseando en el frescor del día con el Dios, teniendo todo a su alcance, a su alrededor, para poder vivir una vida y disfrutar de ella. Y tener solamente un mandamiento, no comerás. De este árbol no comerás. Porque ciertamente el día que comieses de este árbol, morirás. Sin embargo, el contraste de Jesús, ¿cuál es? Que está en un desierto donde no hay nada. Es solamente un corazón dispuesto, un corazón donde mora la palabra de Dios, que rechaza todas las ofertas del enemigo. Entonces, esto ciertamente morirás. Ese es el desastre, si podemos llamarlo así. Lo que ha ocurrido, lo que se transmite de generación a generación a través del pecado, lo que Cristo vino a arreglar. Pero claro, si nosotros veamos a Jesús como el Dios Todopoderoso que pues no le cuesta nada, no le cuesta nada combatir el pecado, que de alguna manera sobrenatural lo puede vencer, pues bueno, yo creo que sería más bien una leyenda, una fábula. Pero sin embargo, vamos a Hebreos capítulo 2. En el 14 dice, así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En pocas palabras, en Corintios, Pablo nos dice, ¿qué haremos ahora? ¿Comamos y bebamos porque mañana moramos si no hay resurrección de los muertos? No, decía no, porque sí que hay resurrección de los muertos. Pero el diablo, por el temor a la muerte, sujeta a la gente en una servidumbre, en una esclavitud. En cuanto las personas arrastradas por sus concupiscencias, por sus malos deseos, hacen la voluntad del diablo, pensando que estos placeres son los únicos que podemos tener en esta vida. Y tenta. Todos estamos atacados por el enemigo. Todos estamos tentados ¿a qué? A desobedecer. Pero los que sí que hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones, sí los que tenemos la fortaleza en la palabra de Dios, podemos resistir al enemigo. Por esta razón, dice que para que Él sea semejante con nosotros. Y como se nos enseñó la semana pasada, para que complace toda ¿qué? Toda la justicia. Al igual como en Hebreos dice que he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Como está escrito en el rollo, en el libro de lo que profetiza al respecto de Jesús. Vengo aquí, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Y por esto tenía que ser semejante a todos nosotros para que nosotros podamos tener una idea clara que las tentaciones de la vida podemos vencer y podemos superar. A veces yo me encuentro en dificultad de poder entender esta parte de Jesús. ¿Por qué? Porque lo veo como Dios, como Rey, como Todopoderoso. Pero sin embargo, la Biblia me gusta que los evangelios nos dan unos matices. 40 días ayunando, ¿qué? Tuvo hambre, al igual como tú y como yo. En otros pasajes dice que tuvo cansancio, tenía que descansar, al igual como tú y como yo. En otro dijo, tengo sed, al igual como tú y como yo. Entonces, lo que quiere que nosotros lo entendamos, que las tentaciones no son sobrenaturales, sino son humanas en cuanto vamos a verlo un poquitín más adelante. Que no hay nada sobrenatural en cuanto a resistir a nuestro enemigo. Y así como el ave nos decía que se identificaba con nosotros por medio del bautismo, lo que tenía que hacer, al igual en la tentación, se identifica con nosotros. Lo que nosotros llamamos 100% hombre, siendo 100% Dios, pero también 100% hombre. Nuestra semejanza. Y para seguir adelante, vamos a acabar a leer aquí. Dice en el 17, en el 2:17, dice, por lo cual
debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El propósito, como hemos dicho, cumplir toda la justicia. Pero la naturaleza de la prueba, nosotros cuando nos comprometemos con Dios, cuando nos bautizamos, es un acto público que lo que requiere es un compromiso que nosotros hacemos con el Señor. Pero es un compromiso, ¿en qué sentido? Que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, que nosotros anhelamos vivir conforme a la voluntad y la palabra de Dios. Entonces, al igual como Él se identifica con nosotros en semejanza de este cuerpo, aunque no teniendo pecado, al igual nosotros somos llamados a identificarse con Jesús. La naturaleza de la prueba es porque cuando nosotros nos arrepentamos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Tenemos una mente renovada y un corazón nuevo, ¿verdad? Entonces, a veces, después del bautismo, como aquí Jesús ha sido llevado al desierto para ser probado de alguna manera, para que se cumpla la justicia, nosotros también somos probados. Pero a veces lo tomamos esto de una manera, no sé, como, pues vaya tela, tengo pruebas ahora, Señor, como si Señor quería molestarte, como Dios quería, no sé, hacerte pasar este trago malo y hacerte sufrir. Y no es así, no es así. Porque lo que requiere es inclinar nuestro corazón, que ya está regenerado, nuestra mente renovada, inclinarlo hacia su mandamiento, con un propósito. Al igual como dice en Hebreos, que dice que nuestros padres nos enseñaban y nos educaban de una manera como bien les parecía. Pero dice con un propósito mayor. Dios nos quiere educar, nos quiere enseñar y nos quiere inclinar nuestro corazón hacia sus mandamientos. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Esto es lo que quiere hacer Dios. Por eso, después de un compromiso que yo hago para con el Señor, no es que vienen las pruebas. No, tú plántate y simplemente observa tu vida. Son las mismas situaciones, pero desde una perspectiva muy, muy diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando antes vivías en el pecado, te daba totalmente igual ser orgulloso, ser adúltero, ser mentiroso.
tener malos pensamientos, juzgar a los demás, hacer toda la clase de maldad. Te daba exactamente igual, te daba igual. Pero cuando nos comprometemos con el Señor, cuando recibimos el corazón nuevo y una mente renovada, tenemos que llenarla ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y las situaciones que enfrentamos simplemente son las mismas situaciones, pero de una forma diferente. Ahora la palabra de Dios me dice, no te enojes. Ahora la palabra de Dios me dice, perdona. Ahora la palabra de Dios me dice, no piensas mal. Sé fiel a tu esposa. Ser fiel a tu palabra. Esa es la naturaleza de la prueba de Dios. Aunque en muchos lugares podemos encontrar que Dios tentó a Abraham, por ejemplo. No, Dios no tenta a nadie. En vocabulario griego hay dos palabras, o sea, que definen la tentación y la prueba. O dos definiciones, perdonar, cuando se habla de una tentación, que define la prueba y la tentación. Y según el contexto, se puede comprender qué es la prueba y qué es la tentación. Por esto Jesús aquí va al desierto guiado por el Espíritu para demostrar a todos nosotros que sí que se puede resistir al diablo. Pero siempre, como vamos a un momento a Santiago, capítulo 1, para poder ver de qué perspectiva tenemos que afrontar estas pruebas. En el 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese es el propósito, que Dios prueba nuestros corazones si realmente somos leales y somos fieles a Él. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos comprometido. Pero nuestra actitud no debería de tener como diría yo, no quiero, pasa de mí esto, no soy capaz, déjame en paz, o no sé, un rechazo, vamos a llamarlo un rechazo. No, dice Santiago, tened por sumo gozo. ¿Es por qué? Porque Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Quiere llevarte al punto de enseñarte que por medio de las pruebas, por medio de las situaciones, combatiendo, utilizando la palabra de Dios, utilizando el contexto de lo que Dios ha hecho por ti en aquella cruz, Él pasó por ahí donde estás pasando tú, a hacerte ver que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Dios. Hacerte conocer esta parte en tu vida, que tú puedes agarrarte a la palabra de Dios en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos de prueba y aflicción, y decir, Señor, heme aquí. Quiero probar y comprobar cuál es la buena, agradable, santa tu voluntad. Ese es el propósito.
para que participemos de su santidad, para que seamos más y más semejantes a Jesús, al igual como Jesús se hizo semejante a nosotros. Dios mismo encarnado en forma humana, abriéndonos el camino. La naturaleza de la tentación es inclinarnos y nuestros corazones hacia el pecado, hacia hacer el mal. Y en muchas ocasiones traer la memoria nuestro pasado como cosa placentera, como cosa de confort, como cosa de confianza. ¿Qué es lo que pasaba al pueblo de Israel cuando Dios le decía, tendréis maná, tendréis comida, tendréis agua, tendréis todo el sustento necesario para vosotros, para vuestro ganado, para vuestros hijos? ¿Qué es lo que traían en la memoria? Que estaban sentados en las ollas de carne, que comían pepinillos, que tenían, entre comillas, comodidades, pero ¿cómo estaban? Sirviendo a los egipcios, con duros trabajos. Y Dios les quiere librar, les quiere llevar a una tierra mejor, darle una herencia al cual prometió a sus padres. Y unas cuantas ocasiones, lo que aquí cita Jesús en la prueba, en la tentación en el desierto, en el Deuteronomio, que muchas veces decimos, estas leyes, estas partes de la Biblia a las cuales me cuesta. Dice, porque te he amado. Por esto te he sacado de la esclavitud. Por eso te he sacado de ahí donde tú estabas, en un parque, afligido en tu casa, porque te he amado. Y quiero que conozcas la verdad. Lo mismo dijo a este pueblo, te he amado. Por eso te he sacado de ahí. Darte una herencia. Pero el corazón, ¿sabéis? Muchas veces cuando, yo hablo de mi propia experiencia, no estoy juzgando a nadie. El falta de interés de conocer a Dios nos lleva a una incredulidad. Y la incredulidad, a su vez, nos lleva a un endurecimiento del corazón. Y eso es un estado muy peligroso. Es muy peligroso. Y la Biblia nos advierte que no es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere transformar, llevarnos a un lugar donde Cristo mismo dijo, está preparado. Y si no fuese así, yo os diría que voy a preparar un lugar. Pero está preparado. Todos estamos tentados. Todos pasamos situaciones difíciles en nuestras vidas. Vamos a leer en el mismo Santiago, más abajo, en el 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que está tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuanto de su propia concupiscencia es atraído, es seducido, y entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es
lo que es la tentación. Es el deseo del diablo alinear nuestros recuerdos, nuestro, entre comillas, este falso bienestar, para inclinar nuestro corazón hacia el pecado, con el fin de desobedecer a Dios. Santiago también nos da unas directrices en cómo tenemos que recibir la prueba con gozo. Con gozo. ¿Por qué? Porque no estás solo dentro de la prueba. Acuérdate, has recibido el Espíritu Santo de la promesa. Evidentemente tú puedes decir que es algo que es imposible para el ser humano, sí, pero el poder del Espíritu Santo es para testificar, glorificar, y también Él te enseña y te ayuda y te consuela en medio de las dificultades, de las pruebas. Y dice en el 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues que en tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí también podemos decir el ejemplo que nos da la palabra de Dios, lo que podemos encontrar también en el Deuteronomio, en Éxodos, en Levítico, en Números, de cómo el pueblo de Dios, aún viendo los milagros, aún estando en la presencia del Dios, aún estando guiados por el mismo Dios, con columnas de fuego de noche y con columnas de humo de día. Aún así, viendo las maravillas que Dios hizo en el pueblo de Egipto, ellos se obstinaron en sus corazones queriendo más aquello que estaba ahí en Egipto. Y la incredulidad, aquí yo lo que entiendo y lo que observo, no es una cosa que Dios es injusto, es decir, pídelo con fe. Bueno, pídelo con fe, pídelo con fe. Y cuando tú piensas, igual mi medida de fe no es lo suficientemente poderosa para poder pedir yo algo, una sabiduría para poder enfrentar las tentaciones. No, está hablando de las personas de doble ánimo. Es decir, sí, pido, pero es que lo que realmente me gusta y lo que yo quiero es lo que está ahí. Lo que está ahí, pasado. Esto es lo que realmente me gusta. Esta vida de pecado, esta vida en la cual yo me sentía muy a gusto. Es decir, no piensas que vas a recibir algo. La Biblia lo llama doble ánimo. Pero pídelo con fe. Acepta la prueba que con este gozo que Dios quiere transformar tu vida, perfeccionar para que seas más semejante a su Hijo Jesucristo. Volvemos al Mateo. Y sí que puede ser el tiempo necesario de preparación para el ministerio público de Jesús, lo que Él pasó en el desierto. Sí que puede ser. ¿Por qué? Porque lo que estuvimos hablando antes, tenía que ser cumplida toda la justicia. Pero lo que a mí se refiere, eso es un tiempo
Y esas son las pruebas, y esas son situaciones en cuando me da mucho valor y mucho coraje de poder seguir adelante. Porque Él, en semejanza mía, pudo superar estas pruebas. En Mateo 4, de 3 a 4, y vino a él tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convertirán en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los deseos que se presentan en este imperio, lo que hemos leído anteriormente, el imperio de muerte del Satanás, los deseos son prácticamente siempre son iguales. Pueden ser cambiar el turno, pero por lo general son iguales. Aquí está hablando de un deseo, ¿qué? Un deseo carnal, de satisfacer su apetito. Pero como nos enseña la palabra de Dios, Él no vino en forma de rey, Él no vino en forma de Dios todopoderoso para hacer algo sobrenatural, sino vino como aquel que obedece a la palabra de Dios y obedece al mandamiento. Como aquel que está sujeto 100% a la provisión de Dios. Deseos carnales, como dice Juan, Primera de Juan, capítulo 2, 16, ¿qué es lo que hay en el mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a ver la parte del Deuteronomio, capítulo 8. Dice en el 8, 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entráis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquel que dijo y se hizo, hágase, y comenzó a existir. Hagamos al hombre, y el hombre se hizo ser viviente. Aquel que gobierna el universo, aquel que es todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, hizo saber al pueblo de Israel que no solamente del pan vivirá el hombre. Hay una provisión de parte de Dios, al cual Él siempre, como dice, no ha visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando el pan. Siempre provee para nosotros y para sus hijos. Si Cristo no haría esto, si Cristo convertiría el pan sobrenaturalmente, sería una señal de orgullo, una señal de falta de falta de confianza en la provisión de Dios.
Nosotros somos personas aquí, la mayoría, hemos comprobado muchas veces como después de una oración han sido nuestras peticiones puestas delante de Dios y hemos recibido como alimento, como cosas necesarias para poder vivir. Examínalo en tu corazón y verás que es así, que es verdad. Hay un hacerte saber que no solamente del pan vivirá el hombre. En el 4, 5 y 7, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, eso ya después de los 40 días. La tentación sigue. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí se refiere al Salmo 90, cuando hay una porción que dice que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece sobre la piedra. El enemigo utiliza la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado solamente está Dios aquí? ¿Cuántas veces hemos escuchado Dios me guiará y me guardará ahí? ¿Cuántas veces yo mismo he pensado así? Pero Cristo vino a servir. No que la palabra de Dios le sirva a Él. No que las fuerzas sobrenaturales a las cuales está hablando aquí le sirvan a Él, sino Él tiene que servir a la palabra de Dios. Al igual como nosotros. ¿Acaso somos más poderosos que Dios? Muchas veces rehusamos vivir bajo su gobierno. ¿Por qué? Porque hay cosas que se llama orgullo. Y sería una cosa muy orgullosa si él lo haría, una señal, mirad, tirándose de un pináculo. Y no sé, ¿qué pensaban esta gente? Podrían pensar, mira, está volando. No, no, no. Al igual como aquellas personas que, Jesús, si haces estas cosas, haznos una señal. Hombre, Elías mandaba el fuego del cielo. Los otros gritaban, oye, bájate de la cruz para que veamos y creamos. No sucedió nada de esto. ¿Por qué? Porque vino en forma de siervo, en forma humana, al igual como tú y yo. La idea es que nosotros, aunque tengamos aflicciones en la carne, aunque tengamos este malestar en la carne, tenemos un gozo. Tenemos la promesa de Dios cuando dice que Jesús, cuando dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Dice, por medio de las aflicciones tenemos que entrar en la gloria. Pero ¿qué aflicciones de esta vida son comparadas con esta gloria venidera que nos espera? A callar nuestro orgullo, a someternos a la voluntad de Dios, a no hacer a la nuestra y decir que mira qué chico más majo, cuánto entiende de la Biblia. No, no, no. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general. Ahí donde en Deuteronomio no lo... bueno, deseos de los ojos, el orgullo. Deuteronomio 6:16.
le recitó la parte que dice que no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Que Masá significa tentación, prueba, donde el pueblo quería agua, donde sus corazones tenían esta rencilla y este malestar continuo de estar ahí murmurando contra lo que Dios quiso y quería hacer en sus vidas. Mandó a Moisés golpear la roca y salieron aguas y hubo otra vez provisión para sus vidas. Pero esto está opuesto, ¿por qué? Porque sus corazones dirían, ¿está Dios entre nosotros? Al igual como quiso Satanás, si eres el Hijo de Dios, tírate. ¿Cuántas veces a nuestras vidas vienen estos tipos de preguntas? Si eres hijo de Dios, puedes hacer aquello, esto, aquí, para allá. No, espera en Dios, espera el tiempo de Dios, espera que Dios te fortalezca, espera que Dios te guíe, espera, aprende de Él. No tentas al Señor, no vas por delante de Él. 4, 8, 10. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta gloria de este mundo, lo que Juan llama la vana gloria de la vida. Vana significa esta soberbia, esta arrogancia. Este es el imperio de la muerte al cual maneja el diablo, el Satán. ¿Qué es lo que le ofrecía realmente estas riquezas? Lo que el mundo te puede dar. ¿Cómo funciona el mundo? Siendo egoísta, queriendo enriquecerte, tener muchas posesiones. Eso es lo que es el mundo. Pero nos olvidamos de un detalle muy sencillo. La tierra y toda su plenitud, ¿de quién es? De Jehová. La tierra y toda su plenitud es de Jehová. Al igual como cuando Jesús estaba con sus discípulos en Juan, dice, glorifícame ahora con esta gloria que estuvimos y teníamos antes de la fundación del mundo. Esta gloria que aquí dice la vana gloria de la vida. Dice, estos deseos y esta gloria no provienen del Padre, sino son del mundo. ¿Y por qué no provienen del Padre? Porque es una gloria perecedera, una gloria que tiene su fin, una gloria que se va a desvanecerse para siempre. Pero la gloria de Dios es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. También podría ser como un evitar el sufrimiento de la cruz. Sí, ahora estamos bien aquí, todos los reinos del mundo, qué guay. Sí, todo está muy bien. ¿Acordáis cómo hemos comenzado? Por el temor a la muerte. Tenía a mucha gente en servidumbre, esclavos en sus pensamientos, en sus deseos, al diablo. Pero él deshizo las obras del diablo. Él vivió una vida
como tú y yo, no podíamos nunca jamás vivir, pero Él vivió en la carne, Él vivió en su cuerpo, lo ha vivido, siendo semejantes a nosotros, para enseñarnos y abrirnos este camino. Enseñarnos que en medio de las pruebas hay una salida, sujetos a la palabra de Dios, sujetos a su voluntad, sujetos a Dios. En 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 13, nos dice que no nos ha sobrevenido ni una prueba que no sea humana, mas fiel es Dios, que juntamente con la prueba nos dará la salida. Y también este contexto precisamente se refiere en todas aquellas cosas en la cual el pueblo de Israel, los hebreos, estaban involucrados. Durante los 40 años que Dios les guiaba por medio del desierto, sustentando de una manera milagrosa, que no les faltó de nada, han sido sostenidos por el maná. Querían carne, les mandaba carne. Dice que sus pies no se hincharon andando 40 años, sus vestimentas no se envejecieron. Pero aún así, en todo ello, tentaron a Dios, porque querían aquello que siempre habían conocido. Al igual tú hoy día no conoces y te cuesta vivir por fe, porque hoy día los que hemos recibido a Jesús no andamos por vista, no andamos como aquello que siempre hemos aprendido a hacer en medio de las dificultades. Meternos y refugiarnos con nuestros pensamientos en las cosas vanas, en las cosas que no dan ningún beneficio, pensando que ahí es donde está nuestro refugio y nuestro consuelo y nuestro confort. No, inclina tu corazón hacia el mandamiento del Señor. Gózate en la prueba. Deja que el Señor te guíe. ¿Por qué? Porque si leemos los textos en la tentación, en Lucas, en Marcos, tenemos una imagen más completa. No estás solo. Yo no estoy solo. Dice que en Marcos, dice que los ángeles le servían. Estaban con las fieras, pero los ángeles le servían. Y dice en Lucas, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo. Al mismo como las personas que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos este poder de poder resistir en las dificultades. La gloria de este mundo es contentarse con migajas que no tienen valor ninguno. Dios no tiene nada en contra de las riquezas, pero acuérdate, tu corazón antes de conocer a Dios estaba enfocado, quiero ser rico, quiero tener esto, quiero hacer aquello, quiero tener posesiones, pero sin embargo Dios nos dice que esto te vendrá por añadidura, si Dios lo permite, pero ¿qué tienes que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo no digo que seas rico. Dios no tiene nada en contra de las riquezas. Abraham era rico, Job era rico. Pero malo es cuando tu corazón se inclina hacia el dinero. Y por eso una de las partes muy advertencia para mi vida, que yo no utilizo la piedad como una fuente de ganancia. Que yo me enfoco en la gloria eterna en la cual Dios ha prometido a todos aquellos que le aman de poder estar con Él. Jesús rechazó la oferta del diablo. ¿Por qué? Porque Él es conocedor. Como dice en Juan, dice, con aquella gloria que tuvimos de antes,
de fundación del mundo. En esta gloria. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, al cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Aquí vemos, si eres el Hijo de Dios. Sabéis, llamarse cristiano tiene mucho peso, pero llamarse hijo de Dios es un privilegio tan grande. Es también ser cristiano, evidentemente. Por eso os digo que no estamos solos en las pruebas. Él lo tenía que hacerlo para que nosotros podamos creer y tener un entendimiento claro al respecto de cuando nosotros nos sometemos en estas pruebas, tenemos que recibirlas con gozo, porque solos no estamos. Padre está con nosotros. Aquí, igual como aquí dice que como al Hijo, lleva por todo el camino, queriendo enseñarnos y disciplinarnos para que participemos de su santidad, aprender a enseñarnos a confiar en Él y en su provisión en todo el momento, a no ser orgullosos y altivos de poder obedecer a su palabra y no provocarle, a no cambiar su gloria. ¿Por qué? Porque en muchas partes de la Biblia, en el Deuteronomio, dice, acuérdate siempre, que soy yo que te introduje en esta tierra, que soy yo que te ha llevado del lugar donde tú estuviste y te trajo a la tierra donde fluye leche y miel, que soy yo que rescaté tu vida del sitio del infierno en cual tú te encontrabas. Dice que hay una parte que dice que no me des ni riquezas ni pobreza. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es muy dado de olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Por eso en el principio yo decía que esto es una parte cuando nosotros no queremos profundizar más, no queremos conocer más. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Un padre y un hijo tienen una intimidad, una estrecha intimidad basada en el amor. Ahí donde uno quiere conocer al otro. Porque padre conoce todo de su hijo, pero el hijo tiene que conocer al padre. Adán lo tuvo todo y lo perdió por una desobediencia solo. Jesús no tuvo nada y se le ofrecieron todo, pero sin embargo rehusó, porque prefería adorar a Dios, amarle con todo su corazón y serle obediente. El temor de Dios, ese es el principio a la sabiduría.
Adán y Eva querían conocer el fruto que habrían comido, que dice era codiciable en sus ojos para alcanzar sabiduría. Y curioso es que para alcanzar sabiduría ellos simplemente tenían que rechazar la oferta del diablo. No superaron la prueba, pero tú y yo tenemos la palabra de Dios. Tenemos el contexto, tenemos cosas comprobadas, ciertísimas, que Cristo abrió el camino. Por donde pasas tú, Él ha pasado antes que tú. Pero también te dice, sé fiel a mi palabra. En momentos de prueba, acuérdate que fue yo que te rescató del Egipto. Y nada, muchas gracias por escucharme. Espero que sea de edificación para nuestras vidas.